No sé si me escuchan bien ahí. Se escucha bien. Buenos Perfecto. días. Perfecto. Buenos días a todos entonces y bienvenidos a la honorable escuela que logramos conjugar con el capítulo argentino, que bueno, se va a desarrollar en los días 14, 15 y 16 de diciembre. Y como verán, es de celebrar nuestra formación como capítulo argentino formal el pasado 17 de noviembre. Al finalizar el curso, lo que vamos a hacer es arribar cómo pueden ser parte en el caso de que lo desean. Como parte y miembro del SPWLA, que es una corporación sin fines de lucro formada en 1959, nucleamos profesionales y estudiantes de todo el mundo. Y estos ejercicios, estas escuelas, son parte de la divulgación científica y laboral que promovemos también. En el día de hoy entonces tenemos al profesional de la casa ya, que es Jorge Barbosa. Él es petrofísico, trabaja en Emerson como consultor técnico en el área de evaluación de formaciones para varios países de Sudamérica con sede en Buenos Aires, donde principalmente proporciona soporte y consultoría en el procesamiento e interpretación de registros especiales y en evaluaciones probabilísticas y determinísticas de pozo. Su trayectoria profesional incluye proyectos de consultoría para Colombia, también trabajó como petrofísico dentro de diferentes operadoras en Venezuela, donde tuvo sus comienzos de carrera como ingeniero de reservorios. Dentro del área de la docencia, trabajó como profesor a nivel de posgrado en la Universidad del Zulia y fue el fundador del diplomado de petrofísica dentro de la URBE, que es la Universidad de Rafael Belloso Chacín en Maracaibo, Venezuela. Es además ingeniero en petróleo y magíster en la misma área con especialización en estudios de yacimiento. Jorge es miembro activo del SPWLA y SPE, participó como autor y coautor en varias publicaciones de estas sociedades y otras publicaciones relacionadas con la industria. Hoy arribará entonces la primera parte del módulo, que es Introducción a la evaluación de formaciones, perfiles de pozo, parámetros petrofísicos e imágenes de pozo. Les recordamos, por favor, mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas durante la presentación y al finalizar daremos espacios a las preguntas. Así que cedo el espacio entonces a Jorge y bueno, que tengan linda jornada. Gracias, Yana. Buenos días a todos. Entonces, vamos a comenzar con esta presentación de las técnicas de interpretación, una de las partes más básicas dentro del mundo de la petrofísica. La lectura directa de registros le sirve a todos los geocientistas, no porque aprendan a interpretar registros es algo solo de los petrofísicos. Cualquier geólogo, geofísico o cualquier área que se dediquen a la geotermia, al análisis de estas nuevas aplicaciones dentro de las geociencias, a la hidrogeología, que está también cobrando mucho auge, hasta la minería utiliza registros, y vamos a ver entonces como unos principios básicos de los registros más comunes que tenemos dentro del uso dentro de la industria. Entonces, la presentación del día de hoy, vamos a ver la agenda básica, que es la metodología de este Quick Look Evaluation. Vamos a aprender a interpretar los registros de resistividad, la lectura directa de los registros de porosidad, en este caso el registro de densidad lo vamos a interpretar directamente, a pesar de que no está en unidades de porosidad. Y vamos a ver después cómo estas técnicas de interpretación directa nos va a permitir identificar las líneas base de litología. Vamos a identificar minerales accesorios dentro de nuestra formación y hasta la identificación de indicios de fracturas. Vamos a ver rápidamente un poco de las curvas de microresistividad y un ejemplo de interpretación para pasar después, como bien decía Yana, a la parte de las preguntas y el cierre. Entonces, ¿qué es Quick Look Evaluation? Si recuerdan la película Matrix, que ahorita ya viene por su cuarta parte, se paraban frente a la computadora y veían este montón de números y alguien podía hacer una interpretación de ello. Decía que veían podían leer a las personas, al mundo como tal. Había un cuento con una chica de un vestido rojo. Y eso es lo mismo que vamos a hacer nosotros con los registros, de pasar de ver esa respuesta como si estuvieran, como vamos al cardiólogo y vemos ese electrocardiograma y no entendemos nada y el médico nos dice un montón de cosas. Así nosotros, una vez que podamos identificar y entender las respuestas de estos registros en cada uno de los diferentes ambientes, litologías o electrofasis que tengamos, le vamos a poder empezar a dar forma y a entender qué significa cada una de esas respuestas.
Esto es Quick Look, que nosotros podamos entonces entrenar nuestra vista y nuestra mente, porque tenemos que saber qué son estas respuestas, para poder empezar a interpretar los registros. Y no vamos a necesitar de un software. Si lo tenemos bien, nos va a dar muchísimo valor agregado, pero si no lo tenemos, con simplemente ver un papel o una imagen, vamos a ser capaces de interpretar y de poder evaluar de manera cualitativa y cuantitativamente hasta cierto punto nuestra formación. Entonces, fíjense que normalmente vamos a tener, supónganse que esto es una respuesta de un registro que nos entrega la empresa de servicios, la que toma los perfiles. Entonces, lo primero que podemos hacer es llevar a estos registros, si estamos en presencia de un software, claro, nos los va a permitir, a una escala que nos sea agradable o que sea la más recomendada. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en formaciones que su índice de radioactividad no es tan alto, una escala de 0 a 200, que es uno de los estándares más comunes, tal vez me pueda quedar un poco grande y al quedar un poco grande no voy a tener una deflexión que en este segundo caso yo la estoy presentando, me siento cómodo dependiendo de la formación que estoy trabajando, llevándolo a una escala de 0 a 150 donde puedo ver claramente o de manera más clara la separación de mis arcillas o dentro de mi formación intervalos que puedan tener cierto contenido de arcilla, ¿no? Em, un común de la industria es presentar las resistividades en escala logarítmica. Leer en ciclos de logarítmicos no es tan fácil y tan agradable. Yo puedo decir que si esto es 0.2, aquí estaría el 1, aquí estaría el 2, esto sería 10, 100, pero leer en estos puntos intermedios, que por ejemplo, si estoy aquí entre 10 y 50, no me sería tan fácil, y es aquí donde está la mayor cantidad o mi lectura de resistividad está en ese rango. Fíjense que si yo me voy a una escala lineal, esto está de 0 a 50, en formaciones cuyas resistividades no sean tan altas, una escala lineal me va a poder permitir leer directamente. Y vamos a ver rápidamente cómo se hace esto. Si yo estoy en una escala de 0 a 50, fíjense que es muy importante verificar el grillado de mis registros. Aquí estoy teniendo 10 divisiones. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está la mitad. Y aquí tengo 5 más, 10 líneas. Si aquí hay 50 unidades, yo digo 5 ohmios metros por cada grilla, 5 por 10, 50. Entonces ya yo me puedo parar en este punto y si esto era la mitad, 25, la mitad de 50, aquí tengo alrededor de 20 ohmios. Si yo me paro aquí, ya yo sé que esto es 25, 30, aquí no llega a 40, aquí sí llega perfectamente a 40. 30, perdón, la mitad, perdón, 25. 30, 35. Esto no es 40, 40 sería aquí. 35 ohmios voy a leer yo. Em, es muy sencillo, ¿no? Solamente tengo que contar qué escala tengo y cuántas divisiones tengo. Lo mismo pudiera hacer yo para el gamma ray. De 0 a 150 tengo 10 líneas. Ya yo sé que cada línea de esta tiene que valer 15 GAPI. La mitad sería 75. Normalmente el gamma ray lo interpretamos como si es limpio o es arcilloso de manera cualitativa, ¿no? Hasta que vayamos a hacer algún ejercicio. Pero la resistividad, si la vamos a estar contando y viendo cuántas unidades tenemos, o en este caso cuántos ohmios vamos a tener de resistividad. Y fíjense que aparecen también ahora los registros de porosidad. El registro de neutrones normalmente se presenta o ya en unidades de porosidad, pero el registro de densidad no. Yo voy a hacer aquí un zoom. Fíjense que el registro de densidad, normalmente conocido como ρ ρ es la letra griega que utilizan para la densidad y la B es bulk, de bulk volume, de que lee la densidad total del medio. Normalmente se presenta un estándar de 1.95 a 2.95. Esa es una escala que admite minerales más densos que las areniscas, que su densidad es 2.65. Puedo interpretar aquí también o leer lecturas cómodamente de materiales más pesados o matrices de mayor densidad como son la caliza y la dolomita. Pero si yo estoy trabajando en siliciclásticos, es decir, en areniscas, y ojo que la mayoría de los yacimientos dentro de Latinoamérica onshore van a ser principalmente silicicoclásticos.
Hay ciertas formaciones carbonáticas o son mezclas de areniscas y carbonatos que ahí sí tendríamos que utilizar por defecto esta escala, pero el 90% tal vez más de nuestros yacimientos onshore son fluvio deltaico, dominados por ambientes terrestres, es decir, que el aporte es siliciclástico. En palabras sencillas, son areniscas. Tenemos areniscas en la mayoría de nuestras formaciones. Y aquí yo les voy a presentar entonces, esto es lo que llamamos una escala de porosidad compatible para arenisca. Más adelante lo voy a mostrar en la parte de leer lecturas de porosidad cómo es esto. Pero fíjense que neutrón está en unidades de porosidad directo. Esto es de 0 a 60 unidades de porosidad. Si aquí tengo nuevamente 10 líneas, cada línea equivale a un 6% de porosidad. Pero densidad está en unidades de densidad, no de porosidad. Cuando yo los coloco a densidad en una escala de litología compatible con mi arenisca y al neutrón también, puedo leer directamente unidades de porosidad y que deben ser equivalentes al neutrón, porque estamos teniendo dos herramientas, densidad y neutrón, que las dos miden porosidad por principios distintos. Uno está leyendo el contenido de hidrógeno, que nosotros asumimos que ese hidrógeno va a estar presente en los fluidos y por eso asumimos que los fluidos están en los poros, o es así, no asumimos, es así. Ahí tenemos una lectura de porosidad. Mientras que el densidad nos va a dar la densidad electrónica del todo el medio, ahí tenemos que asumir que estamos en presencia de una matriz y todo lo que no es la matriz debería estar lleno por fluido, que también asumimos una densidad. Esto es un poco complejo, lo vamos a ver más adelante, pero lo cierto es que en una escala compatible yo puedo leer también aquí la densidad de unidades de porosidad. Por el momento, fíjense, solamente vamos a estar viendo que cuando se alejen de lo que es el cero, vamos a asumir que hay más porosidad. Yo puedo ver entonces aquí que estas serían mis respuestas de radioactividad más baja. Yo pienso aquí, o hablando de lo que vería en la Matrix, yo estoy viendo aquí es un cuerpo de arena continuo que llega hasta esta profundidad. Y a partir de esta profundidad aparece una secuencia de arcilla. Miro mi resistividad rápidamente. ¿Cómo es la resistividad de mi arcilla? Muy baja. ¿Por qué? Porque la arcilla es conductiva. Entonces ahí tenemos que empezar a asociar cómo es la respuesta de mi mineral y la respuesta característica que tendría en cada uno de los registros. Entonces el registro de resistividad que está leyendo resistividad o en su defecto conductividad, que es el inverso, vemos que las lutitas van a ser un medio que va a ser normalmente bastante conductivo. ¿Qué pasa? Una arena contentiva de agua también va a ser conductiva. Entonces tenemos que estar pendientes con eso. Fíjense que las resistividades son distintas y yo las puedo leer. Si yo decía que cada línea valía 5, aquí habría 5 ohmios. La resistividad de mi lutita no está alcanzando a los 5 ohmios. Probablemente sea un 3, un 3 punto algo, 4. Más la resistividad de esta zona, que al ser limpia y yo veo que hay bastante porosidad, yo puedo interpretar que probablemente si tengo bastante, ¿qué significa la porosidad? Bastante espacio para acomodar un fluido dentro de mi formación. Entre mis matrices, mis granos de roca, tengo espacio para acomodar. En el subsuelo no hay nada vacío, todo está ocupado por algo y asumimos que entonces los fluidos van a estar ocupando todo el espacio poral. Fíjense, entonces yo puedo decir, hay mucha porosidad y hay un fluido que es conductivo. También tenemos que estar pendientes porque las arcillas, al ser conductivo, fíjense que aquí estoy una lutita, al estar en una roca que es arcillosa, a pesar de que pues yo puedo decir que es una arenisca, es dominada por cuarzo, pero hay fragmentos o hay un cierto porcentaje de arcilla. Esa arcilla va a influir en la lectura general y también es capaz de bajarme entonces la respuesta de resistividad. No por fluido, no por contenido de fluido, sino por la arcilla presente dentro de la roca. ¿Ok? Entonces ya yo puedo decir que aquí hay una formación bastante limpia. Aquí parece ser muy porosa y al ser muy porosa veo baja resistividad. Tal vez pudiera asumir que tengo agua dentro de la formación. Pero fíjense que llegamos a un punto donde las resistividades empiezan a incrementar. Ahí hay que tener cuidado porque cualquiera o muchos tienen a pensar que aumentó la resistividad como el hidrocarburo es resistivo. Yo digo aquí ya tengo hidrocarburo.
Pues fíjense que en este ejemplo no lo es. ¿Qué estoy teniendo aquí? Mi formación está perdiendo porosidad. Las curvas de porosidad se están acercando al cero. Esto es lo que normalmente decimos que es una formación apretada, tight. Y no solo los fluidos, como estamos viendo en este caso, son capaces de generar respuestas de alta resistividad. Cuando tengo una formación muy apretada, poco porosa, el camino por donde se mueve la electricidad, que es los fluidos dentro de la formación, y que en este caso al ser apretado voy a tener un camino muy intrincado, muy tortuoso, es capaz de generar altas respuestas de resistividad. En palabras sencillas, no todo lo que brilla es oro, no toda la alta resistividad se debe a presencia de hidrocarburos. Y lo ideal entonces es que validen antes de hacer una interpretación del contenido de fluido en función a la resistividad, es que validen qué respuesta de porosidad existe en la formación. Fíjense que una característica muy conocida de los registros de porosidad y particularmente que está en color negro ahorita la curva de densidad es que... Jorge, te voy a interrumpir un Hola, poquitito. Sí. dime. Acá uno de los asistentes está diciendo que no ve tu cursor. ¿Podrías ponerlo en... Pointer options, laser point. a Bien, ver, ahora, a ver, está como un punto rojo ahora. No sé si lo listo. logran Sí, se ver. ve Sí, bien. perfecto, Perfecto. gracias, disculpen. Gracias a ti. No se preocupe. Bueno, entonces, muy importante que estén viendo el cursor correcto porque estoy señalando y si no se ve con claridad, no se va a apreciar bien entonces. Entonces, fíjense, aquí vemos que la roca veníamos de unas lecturas bastante, vamos a decir, altas de porosidad y está cayendo a lo que sería el cero del neutrón. No sé si lo alcanzan a ver, lo voy a hacer el zoom de nuevo. Aquí estaría el cero del neutrón y como esto es una escala compatible, al yo tener un 2.65 es el cero de la densidad. Entonces, estas respuestas de formación, fíjense que ocurren donde mis densidades se están yendo casi a cero. Es decir, que yo tengo una roca con una constitución similar a esta, pero aquí tuvo unas pérdidas de porosidad. También puede ser que hay otro mineral más denso que está afectando mi lectura de porosidad. Y lo cierto es que esta lectura no es resistividad. Normalmente nosotros vemos hidrocarburos al tope de la formación y después viene seguido por agua. Es lo que llamamos la segregación gravitacional. El hidrocarburo siempre va a estar por encima del agua. Pero fíjense que aquí estamos teniendo al tope de la formación. Hay una respuesta de resistividad, pero no es hidrocarburo, sino factor de formación. Lo voy a repetir una y otra vez para que se grabe, ¿no? Para que se fije ese conocimiento. No siempre que tengamos alta resistividad va a ser hidrocarburo. Siempre tenemos que mirar nuestras respuestas de porosidad. Ahora, yo estoy leyendo respuestas de porosidad. Los registros de porosidad son sensibles al estado del hoyo. Son curvas de investigación muy somera. Si mi hoyo, cuando se perforó, se derrumbó un poco, el primero que se va a ver afectado es la densidad. Fíjense que yo estoy haciendo algo aquí bastante malo y lo hago a propósito, es para que lo recuerden. Así como yo no leo, no puedo interpretar resistividad e interpretar fluidos sin ver porosidad. Nunca interpreten porosidad sin ver un registro de Caliper. El Caliper normalmente se presenta donde está nuestra curva de litología, ya sea el gamma ray o el SP. ¿Y por qué? Porque si mi Caliper está derrumbado, este registro puede dar lecturas anómalas, va a dar porosidades más grandes o mayores a lo que en realidad tiene la formación y me lleva a producir errores. Fíjense que aquí tengo dos zonas que la porosidad se está incrementando, inclusive más que en mis arenas, y esta porosidad está ocurriendo dentro de mi lutita. Yo no espero altas porosidades dentro de una formación arcillosa, dentro de una lutita. ¿Qué significa? Pelita, creo que es el nombre que lo conocen como ustedes, dentro de una pelita, de una zona arcillosa. Y sí sé que las primeras zonas que se van a derrumbar, las más reactivas, las más químicas, son las pelitas con respecto a las areniscas. Esto es más estable y esto es lo primero que se va a derrumbar. Entonces, al yo ver estas lecturas anómalas, así no esté viendo el caliper, probablemente pueda dudar de ellas y estos
serían valores más cercanos a lo que debería ser entonces la densidad o el registro, la lectura de la densidad en medio de una formación arcillosa. Esto es solo un overview rápido, ya lo vamos a ver en detalle, pero lo que le quería mostrar es que yo puedo tomar mis curvas o estos formatos estándar que se trabajan en la industria, y aunque aquí también puedo hacer el quick look, yo normalmente lo voy a llevar al formato en lo que me sienta más cómodo posible para poder hacer esta interpretación. ¿Qué veíamos rápidamente? Ya tenemos unas curvas donde yo sé que hay un intervalo que es bastante limpio, como cuando hablamos de limpio es que el volumen de arcilla es muy bajo, que hay, me pareciera que está saturado por agua, pero al tope hay una resistividad que creo que es por factor de formación. Densidad y neutrón se están tocando, que se tocan es que están leyendo valores similares. Como le decía, son dos herramientas que por principios distintos, uno está leyendo el índice de hidrógeno, perdonen por los gritos de los niños, el otro está leyendo la densidad electrónica del medio y en función a la densidad electrónica asumimos la densidad del mineral o de la roca. Y por dos medios distintos yo voy a leer el mismo valor porque se está midiendo porosidad. ¿Qué pasa? Hay efectos que hacen que estos registros dejen de leer de manera similar. Uno de ellos es la presencia de arcilla. Fíjense que cuando yo entro en mi zona arcillosa, densidad está leyendo la densidad electrónica del medio. Vamos a decir que es una densidad que si tengo mi matriz, yo puedo interpretar porosidad. Pero el neutrón se exageró totalmente. La porosidad aquí, fíjense que la mitad de 60 es 30. Está leyendo más de 30% de porosidad. Es decir, que mi zona arcillosa está leyendo más porosidad por el neutrón que mi zona limpia. Yo sé que esto no es así. ¿Qué sucede? Que mis formaciones arcillosas, mis pelitas, mis lutitas, tiene un alto contenido de hidrógeno y el neutrón responde al hidrógeno. Pero ¿qué pasa? Este hidrógeno no es asociado a fluidos o a fluidos móviles. Son hidróxilos o este hidrógeno está dentro de la estructura molecular de mis silicatos de aluminio, que son las arcillas. Entonces, al estar estos hidrógenos dentro de la estructura de las arcillas, van a exagerar la porosidad. Es decir, que la porosidad del neutrón no es válida en esta zona porque está afectado por este alto contenido de arcilla. ¿Qué podemos decir nosotros? Que la separación de densidad de neutrón me sirven como un indicador de arcillosidad. Y hay modelos de volumen de arcilla para determinar el volumen de arcilla de la formación que se construyen con el gamma ray, pero también los podemos hacer gracias a esta separación de densidad de neutrones, nos sirven como un indicador que nos va a permitir calcular ese volumen de arcilla. Mientras que aquí yo pudiera decir que mi volumen de arcilla es 0 o cercano a 0, fíjense que aquí hay una pequeña separación donde el gamma ray me está mostrando algo de radioactividad. Aquí sería bastante grande, yo pudiera estar hablando de que aquí mi volumen de arcilla es, no sé, alrededor de un 80-90%, dependiendo de la calibración que tenga. Entonces, voy a hacer clic aquí. Fíjense que pudimos interpretar que teníamos una línea, que es lo que llamamos nuestra línea de arenas. Esta sería mi zona del gamma ray máximo, que lo llamamos nuestra línea de arcillas o de pelitas. Podemos ver entonces cuál debería ser la que leímos, que era más de 5 ohmios, la resistividad de nuestra zona. Esto se llama RO, también es conocido como R0, que sería una zona R. El 0 viene de que no hay hidrocarburo, es totalmente agua. Y podemos ver que hay alta resistividad, como leíamos ahorita, que es por factor de formación, no por fluido, pues porque son zonas muy apretadas. Leíamos la resistividad de la arcilla. Vemos que nos sirve entonces la separación de densidad de neutrón como un indicador de arcillosidad. Hay modelos de volumen de arcilla que se construyen según las lecturas de densidad de neutrón. Vemos también que tenemos que tener cuidado porque hay lecturas de ROBI o del registro de densidad que pueden estar afectados por mal hoyo. Y algo que se me pasó es que, fíjense que aquí mi densidad, cuando yo digo que es 2.65 y esto es un ambiente silícico clástico de areniscas, la densidad máxima que yo debería tener debería ser 2.65, que es la densidad del cuarzo. El cuarzo es el mineral que constituye principalmente mis areniscas. Cuando yo lea un valor de densidad que pase este 2.65, yo estoy en presencia de otro mineral. Por eso es que hablamos de lecturas de minerales.
el cuarzo es un mineral, las arcillas también son minerales, el agua es un mineral, pero ellos son como los que yo espero dentro de mi formación. Entonces hablamos de presencia de minerales cuando estamos teniendo otro elemento ajeno a la matriz principal. Y este caso es mucho más denso que el cuarzo. Puede ser una calcita, una dolomita, puede ser un contenido de hierro en la forma de pirita o siderita, pero entonces eso es lo que llamamos la presencia de minerales, que podemos identificar elementos que son ajenos a nuestra matriz de evaluación y sabemos que nos van a dar respuestas anómalas y tenemos que corregir o filtrar estos efectos. Entonces, vemos cómo a partir de las respuestas de los registros yo puedo hacer un montón de interpretaciones, interpretar ese ambiente sin la necesidad de software. Y es por eso es que lo que llamamos Quick Look Evaluation. Vamos a hacer una evaluación rápida a través del detallado análisis de la respuesta de mis registros. Entonces, vamos a empezar a hablar. El gamma ray es bastante sencillo ver las respuestas. La resistividad es un poco más complicada. Y algo importante de la resistividad es que se van a estar evaluando diferentes ambientes, porque las herramientas tienen diferentes profundidades de investigación, curvas de diferentes profundidades de investigación. Imagínense que este es un pozo que fue perforado. Yo utilizo un lodo. Este lodo va a penetrar en la formación y entonces voy a tener un proceso de invasión. Normalmente voy a tener una zona que es lo que llamo mi zona lavada. Esta zona lavada, todos los fluidos que se podían mover, todos los fluidos móviles son desplazados por mi filtrado de lodo. Y mi filtrado de lodo puede ser agua, es un lodo base agua, o si tengo un OBM, como se le conoce, un oil base mod, si tengo un lodo que es base aceite, voy a tener entonces un filtrado de que va a ser un gasoil, va a ser un diésel, entonces va a ser un hidrocarburo que voy a tener en esta zona lavada. Después viene una zona que le llaman la zona de transición. En esta zona de transición no todos los fluidos fueron barridos, entonces tengo parte de los fluidos originales de la formación y voy a tener una mezcla con mis fluidos con el filtrado del lodo, ¿no? Con la parte líquida del lodo que penetró hacia la formación. Todo esto lo conocemos como la zona invadida porque está penetrando entonces el filtrado y hay una zona virgen, que esta es la que me interesa a mí conocer, la zona virgen y ver qué fluidos hay dentro de esta zona. Entonces, este proceso de invasión es muy importante tenerlo presente porque yo voy a estar leyendo registros que van a estar penetrando en cada una de estas zonas. Fíjense que aquí tengo la vista como una sección y la vista en planta, entonces de cómo va a ser este proceso de invasión. Y a mí me interesa conocerlo o tenerlo claro porque yo voy a comparar o tratar de, dentro del Quick Look, ver qué fluido hay en la formación, comparando las respuestas de una zona o de la zona lavada con respecto a mi zona virgen o no invadida. ¿Ok? Aquí tengo un pequeño video. Vamos a ver dónde está el cursor, ¿no? Creo que tengo que salir de esta vista. Pointer. Ahí está. Estos videos no sé si no, son muy populares en LinkedIn y dentro de las redes. Estas son cámaras que bajan dentro del hoyo. Fíjense, muy importante, una de las primeras lecciones que a mí me encantó en el mundo de la industria es que todo lo que se baja en un pozo es un tubo. Y esto va a tener mucho significado, créanlo, por la forma del hoyo, obviamente. Ahí estamos bajando una herramienta. En este caso es una pequeña cámara que nos va a permitir ver entonces la geometría dentro del hoyo. Fíjense que aquí estamos viendo nuestro ambiente de evaluación, que es el que estamos evaluando la formación, sí, pero una herramienta que está dentro de un hoyo, donde está este fluido. En este caso es agua para que podamos ver, pero nosotros cuando estamos bajando la herramienta de registro vamos a tener el lodo. Y lo que quiero hacer o dar a entender con esto es que puedan meter un poquito más la cabeza en el medio que estamos evaluando. Por eso les decía hay que tener cuidado, principalmente las herramientas de poca investigación, cómo está el estado de mi hoyo. Fíjense que aquí hay fracturas presentes y que van a afectar la respuesta de mis registros y tal vez no las tome en cuenta, ¿no? A la hora de hacer mi Quick Look.
Entonces, nuevamente, aquí están las fracturas que vamos a estar viendo en las próximas mañana y el miércoles. Tenemos eventos que se dan particularmente en áreas específicas. Todo esto lo tengo que tener en cuenta o son factores que pueden existir dentro de mi pozo y de algún modo, si tenemos información, los podemos considerar. Esto es una formación volcánica, miren, que es muy dura y está densamente fracturada. Fíjense un hoyo deformado, cómo está por los esfuerzos, cómo está lo que pasó de ser un cilindro, como se perforó no con la mecha. Aquí está totalmente deformado y tiene una forma elíptica y es totalmente rugoso. Todos estos factores van a tener impacto sobre nuestras herramientas, sobre nuestras mediciones. Entonces, todo esto debemos tener presente o cuando vemos respuestas en los registros, inferir que tal vez esto es lo que está sucediendo. ¿Ok? Vamos a pasar entonces. Estamos dentro de nuestro hoyo. Ya vimos un poquito que va a haber un proceso de invasión, que el hoyo tiene una geometría, puede estar derrumbado. Ahora esto es una herramienta de resistividad, que dentro de nuestra formación, esto es lo que se llama un arreglo inductivo. Yo tengo diferentes profundidades de investigación. Esto que están aquí son las pulgadas que esta herramienta va a estar penetrando dentro de la formación. Fíjense que mientras hay, en este caso no tengo una curva que investiga la zona lavada específicamente, una curva de microresistividad. Esto normalmente lo vamos a tener dentro de los lodos base agua. Pero estas curvas de investigación de 10, de 20, de 30 pulgadas van a estar investigando un poco de nuestra zona totalmente lavada a esta zona de transición. Todavía es parte de la zona invadida. Y normalmente estas curvas de investigación más profunda, la de 60 y la de 90, deberían estar leyendo en lo que llamamos la zona virgen, la zona no invadida, y tener respuestas de los fluidos originales de mi formación, que son los que más me interesan. Entonces, muchas veces, dependiendo de cómo han sido nuestros parámetros de perforación, la densidad del lodo, vamos a estar pendientes porque nuestra invasión a veces puede alcanzar profundidades mayores. Este es un arreglo inductivo, entonces vamos a estar viendo cada una de estas lecturas y comparando los valores de estas respuestas para entender qué fluidos pueden estar presentes dentro de la formación. Un factor muy importante cuando estamos hablando de lecturas de registros es que hay que entender que cada herramienta tiene una profundidad de investigación distinta. Ahorita vimos que habían curvas que leían 10, 20, 30, 60 y 90 pulgadas de investigación. Eso es lo que llamamos profundidad de investigación. Normalmente los registros de resistividad, ya sea inducción o lateral lock, son los que más profundos investigan porque yo necesito ver la respuesta de resistividad donde mi lodo no invadió. Entonces, por eso ellas van a tender a tener esa investigación tan profunda. Pero lamentablemente, mientras más profundo investigo, mi resolución vertical, la capacidad de leer las respuestas a nivel vertical, que van a depender del espesor de nuestras capas, tal vez nos pueda jugar en contra. Es decir, la resolución vertical significa que si yo tengo una capa que es igual a mi resolución vertical, en este caso, por ejemplo, una capa de 0.8 metros, de 80 centímetros, si mi registro tiene una resolución igual al tamaño de la capa, yo muy bien voy a poder leer, por ejemplo, el valor de resistividad. Pero ¿qué pasa cuando tengo laminaciones? Cuando aparecen laminaciones de arenisca, arcilla, mi registro, al tener una resolución vertical tan grande, no es capaz de leer estas lecturas individualmente cada una de estas capas, sino que me va a dar una lectura promedio de toda la resistividad. Y yo sé que mis areniscas tenían un valor de resistividad bastante alto, pero por efecto de la arcilla ya no estoy leyendo este valor original, que es bastante alto, sino que leo uno mucho más bajo. Es decir, que mi respuesta se está viendo afectada y no estoy teniendo un valor real. Entonces, a menos que yo tenga un registro que me diga que aquí hay laminaciones
ya sea un registro especial o que capture una corona. Mañana vamos a ver los registros o el martes y miércoles estamos viendo en los registros de imagen cómo vamos a poder ver esto. Con los registros convencionales no lo vamos a poder ver o va a ser muy difícil. Y tal vez estas zonas van a ser entonces a nivel de resistividad, van a ser subestimadas su potencial de hidrocarburos porque estamos leyendo una resistividad más bajo de lo que hay en realidad. Entonces, y el software va a hacer cálculos con estos valores. ¿Qué podemos hacer nosotros desde el Quick Look? Tal vez entender con nuestras curvas que tienen una profundidad de investigación muy baja. Fíjense que las curvas que tienen la profundidad de investigación más baja, que no llegan ni a los 10 centímetros, tienen una resolución vertical muy buena, que también es baja y en este caso es muy bueno, pudiendo leer capas de 2 a 5 centímetros y tal vez le puedan dar respuesta a estas lecturas. Fíjense, aquí también entraría el registro de densidad, igual el sónico, que tiene una resolución vertical bastante baja, y el neutrón. Estos valores que están aquí son referenciales. No crean que esto es una ley porque cada día se sacan nuevas herramientas, cada empresa tiene herramientas con sus propias especificaciones. Lo ideal es que cuando ustedes vayan a interpretar o a trabajar con las herramientas de una empresa, sepan cuáles son la profundidad de investigación y, más importante aún, la resolución vertical de cada una de sus herramientas, y más si están trabajando con zonas laminares, que dentro de Argentina, por lo menos el Golfo de San Jorge, es muy famoso por tener zonas de grandes laminaciones. Pero hay ciertos trucos donde si yo puedo identificar que tengo porcentajes de arena, por ejemplo, y esto es una zona que está totalmente saturada, estoy en una zona de petróleo saturada de hidrocarburos, yo pudiera, a pesar de ver bajas resistividades, hacer interpretaciones de hidrocarburos dentro de esta zona. ¿Ok? Entonces, dos parámetros muy importantes a tener en cuenta: la profundidad de investigación y la resolución vertical. Profundidad de investigación porque hubo un proceso de invasión y los fluidos que están presentes en las zonas someras, en la profunda tal vez no lo son. Esto es particularmente con la resistividad muy importante. Y al nivel de resolución vertical es para que podamos identificar entonces cada uno de esos eventos, por muy delgado que sean. Hay herramientas que nos van a ayudar y otras lamentablemente se quedan cortas. Entonces, fíjense, vamos a pensar ahora de nuevo, perforamos y estamos registrando. Fíjense que si yo tengo un acuífero, significa que en mi zona virgen yo me espero tener agua, y el agua, al ser salada, porque si es dulce puede tener alta resistividad. El agua, al ser salada, que es normalmente la mayor parte de nuestras formaciones, por esa influencia del taica marina, debería tener una resistividad bastante baja. Entonces, el acuífero representaría la lectura que está dando mi curva de resistividad profunda, mi RT90, la curva que me penetró 90 pulgadas en la formación. Entonces, mi curva roja, me cambio de nuevo el puntero. Aquí está mi curva roja. Fíjense que tiene una lectura muy baja. Nuevamente, si esto es de 0 a 50, aquí es 5 ohmios y hay zonas que leen 5 o hasta por debajo, 5 ohmios de resistividad. Y resulta que yo ahorita le estoy diciendo que esto es un acuífero, pero si no sé qué es un acuífero, no tengo garantía, ¿no? Yo veo la baja resistividad y puedo asumir que es agua. Lo que sí sé, de lo que yo estoy seguro, es que como mi lodo era un base aceite, en la zona lavada tiene que haber filtrado de lodo, que es hidrocarburo. Normalmente no sé qué nombre le dan aquí, yo lo conozco como basa. La basa es como un gasoil, son unos componentes del petróleo, la fase líquida, que se le remueven los componentes aromáticos, porque los componentes aromáticos pueden afectar las arcillas dentro de la formación. Y entonces este filtrado de gasoil, yo sé que al invadir mi zona lavada, que la estoy investigando con la curva de 10 pulgadas de profundidad, debería tener una contribución de alta resistividad debido a ese hidrocarburo. Y fíjense, por eso, en una zona limpia, mi gamma ray aquí estoy viendo que es bastante limpio,
Fíjense, tengo aquí lo que sería mi arena y estas zonas arcillosas. Dentro de mi arena yo sé que hubo un proceso invasivo porque estoy en presencia de un gamma ray bajo y mi densidad de neutrones se alejan del cero, aumentan. Las dos no solamente están leyendo similar, sino que en este caso se cruzaron. Este cruce, por eso se hizo un shading aquí, en color, un tono rojizo o naranja, me está diciendo que hay un cruce por efecto de hidrocarburo liviano. En este caso, esto es un indicativo de hidrocarburo liviano. Fíjense que a pesar de que mi formación tiene agua, estoy teniendo este cruce, hay que tener cuidado porque no son leyes. Todo lo que vemos en el Quick Look hay que relacionarlo entre todas las variables para poder sacar una conclusión. Pero entonces estoy viendo que mi curva de investigación somera es un base aceite, tiene esta resistividad. Yo digo lo siguiente, si en mi zona donde invadí con filtrado de lodo tengo una resistividad que se acerca o es cercano a los 10 ohmios, se acerca más, aquí está pasando los 10 ohmios, aquí también. Yo me esperaría que si en mi formación hay petróleo, la resistividad debería ser igual a esta o mayor, porque no es lo mismo el filtrado de lodo que una formación saturada de hidrocarburo. Pero estoy leyendo entonces que en mi zona profunda la resistividad no es ni siquiera igual, sino menor. Es decir, aquí tengo filtrado de lodo y aquí tengo un fluido que es menos resistivo, que es más conductivo que mi hidrocarburo, que mi gasol, ya yo puedo inferir que es agua. Entonces, con el Quick Look, sabiendo en presencia con qué lodo se perforó, me puede ayudar a interpretar qué fluido tengo en la formación. No solamente en este caso por la baja resistividad, que ya es un primer indicativo, sino que si aquí hubiese hidrocarburo, la resistividad debería ser por lo menos igual o superior que la de la zona invadida donde invadí en este caso con gasoil. ¿Ok? Vamos al siguiente ejemplo. Fíjense, en este caso tengo un water-based mud, un lodo base agua, y aunque si yo no se los dijera, fíjense que la resistividad en la zona profunda es muy similar a la resistividad en la zona somera. Vuelvo al mismo análisis. Si en mi zona invadida yo tengo agua y ahora me voy a investigar a la zona profunda, si hubiese hidrocarburo, yo esperara que la resistividad de la zona profunda, es decir, la curva roja, fuera mayor a la investigación de la curva somera, que en este caso es la de 20 pulgadas. Fuera mayor, porque si aquí ya tengo agua, pero si tengo una lectura similar en mi zona profunda, nuevamente, si son lecturas similares, son fluidos similares, significa que tengo agua dentro de mi formación, por eso las dos están leyendo similar. Dentro de las lutitas, las pelitas, las arcillas, no ocurre un proceso de invasión porque ellas son impermeables. Y entonces las lecturas que tenga 10, 20, 30, 60, 90 pulgadas siempre deberían ser la misma porque no hubo una invasión de fluidos. ¿Qué significa esto? Que cuando yo vea separación de mis curvas, como en este caso, es un indicativo de permeabilidad. Para que exista el proceso de invasión, la roca tiene que ser permeable. Y esto me está diciendo, epa, esta roca es permeable. El gamma ray que es limpio me está diciendo, normalmente las rocas limpias son permeables. Altos valores de porosidad me está diciendo que las rocas son permeables. Y hasta el caliper. Si yo tengo el caliper y veo revoque, que se está formando un revoque, el revoque es esta capa que se forma, el moss cake, un pequeño espesor que cuando penetra el filtrado, dentro de la cara de formación se empieza a acumular los sólidos de perforación. La bentonita o el material que estaba disuelto dentro de mi lodo va a formar una pequeña cáscara aquí. Para que ella se forme, la formación tuvo que haber absorbido filtrado y para eso tiene que ser permeable. Conclusión, todos los registros convencionales de algún modo u otro nos dan indicios de permeabilidad de la formación. Y la permeabilidad es muy importante porque para yo producir hidrocarburos necesito una roca permeable. Si contiene hidrocarburos, pero más no es permeable, no la puedo producir. Ahorita menos que la fracture, la estimule. Pero entonces vemos que la permeabilidad es un elemento muy valioso, ¿no? Y que nos va a ayudar a caracterizar los ambientes donde estamos trabajando, nuestra formación. Fíjense, vamos a pasar ahora. Aquí yo tengo la curva de DCP.
La SP es el resultado de un potencial espontáneo o un intercambio electrónico que se da porque mi lodo de perforación, cuando es base agua, es distinto a la salinidad de ese lodo, es distinto a la salinidad de la formación y se da lo que llaman un potencial espontáneo. Hay como un intercambio electrónico por esa diferencia de salinidad y se crea esta corriente que mide la SP. Esto solamente ocurre o la SP solamente se va a desarrollar en lodos base agua. ¿Qué significa? Que cada vez que yo veo una SP en mi pozo, a mí no me tiene que decir el tipo de lodo. Yo digo una vez, ¡pum!, es base agua. Porque cuando esté en base aceite no va a existir la SP, no va a tener curva. Y si por casualidad le aparece en el registro, debería ser un valor constante, no se va a desarrollar. Porque el lodo base aceite no va a permitir que haya ese intercambio electrónico dentro de la formación. Entonces vemos que en un base aceite ya no va a existir la curva de SP. Y fíjense que esto está muy interesante porque esta es mi curva de investigación somera. Por fin estoy leyendo altos valores. ¿Y qué puedo decir yo? Que si mi formación es limpia y es porosa, y si en esta zona tengo alta resistividad por el filtrado, y ahora investigo mi curva de resistividad profunda, mi curva roja, y está leyendo igual o mayores valores, como sucede aquí, que mi resistividad somera, yo puedo decir que estoy en presencia de hidrocarburos, porque el fluido que está en esta zona tiene una resistividad igual o mayor que lo que está en esta zona, que yo sé que es el filtrado de mi lodo base aceite. Entonces, al ser mayor, yo puedo asumir que tengo hidrocarburo. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver que este es un caso un poco peculiar. Aquí está mi gamma ray. La zona más limpia de gamma ray es la zona que tiene la mayor resistividad. Esto es lo que llamamos, se tiene que producir una imagen especular o que todos los registros concuerden. Es decir, que mi zona más limpia es la zona que debería ser la más porosa o que tiene mayor capacidad de almacenamiento de fluidos. Y si ese fluido es hidrocarburo, esta debería ser mi zona con mayor resistividad. La mayor respuesta de resistividad la debo tener aquí. ¿Qué pasa? A medida que aumente mi contenido de arcilla, fíjense que aquí hay un shading y ese contenido de arcilla hace que densidad y neutrón se separen. A esto es lo que le llaman el efecto mariposa. Ellos se separan. Me dice que hay más arcilla en la formación. Mi gamma ray aumentó la radioactividad por la arcilla. Me está diciendo que hay, esto es una pelita, una lutita. Y ellas, ¿qué hacen? Que la formación se haga conductiva por la misma constitución química de las arcillas hacen que sea conductiva y por eso la resistividad tiene que caer. ¿Qué puedo entender yo? Si mi formación estuviese saturada por un solo fluido, ya sea agua o petróleo, mi resistividad es un indicador de arcillosidad. Cuando la resistividad sea baja, yo puedo asumir que es por un alto contenido de arcilla. Y mientras más alta sea la resistividad, menos arcilla va a haber. Entonces, fíjense que todos los registros tienen que concordar. Vamos a interpretar. Aquí yo tengo una arena bastante limpia. Esta sería mi zona más limpia. Fíjense, cayó el gamma, cayó un poco la resistividad y densidad de neutrón están viendo aquí. Aparte de que hay arcilla, es como si se apretara la formación. Fíjense que el densidad, si busco la zona de mayor densidad, está aquí. O sea que este pequeño pico de resistividad tal vez sea por fluido, pero también puede ser por efecto de factor de formación. Aquí mi roca perdió porosidad, pero a pesar de que pierde porosidad y densidad de neutrón, los dos se están apretando. El neutrón se está acercando también al cero. Fíjense que los dos se acercan al cero y la resistividad igual incrementa. Yo puedo pensar que tal vez aquí haya un aporte, aparte de que era una zona de hidrocarburo, esta es una zona tight. Aquí puede haber una pequeña cantidad de carbonato, puede haber algún mineral más denso que está haciendo que la resistividad, que la porosidad se apriete y en este caso que la resistividad incremente. Aquí está pasando algo curioso, fíjense. Este registro va de 0 a 50, en este caso, ohmios metros, que es la unidad de la resistividad. Entonces, cuando a él pasa de 50, en esta escala lineal, nosotros tenemos una opción que se llama el backup o reentrada.
Normalmente existen diferentes maneras de interpretar o setear, de definir la configuración de esta reentrada. Uno de los más comunes es multiplicar por 10 esta escala. Es decir, que 0 por 10, este va a seguir siendo mi 0. Pero esto ahora ya no va a ser 5, sino 50. Aquí va a ser 100. Aquí 150, 250 y aquí 500. Ya esto no va a ser 50, sino 500 cuando yo entro en la reentrada. Fíjense que él me está diciendo aquí pasó de 50, ahora que hay en la reentrada, esto es 50, esto es 100 y mi lectura está llegando hasta los 150 ohmios de la curva ROA, que es mi resistividad profunda. Mientras que la somera, a pesar de que es muy alta también, es más baja que la profunda. Y en este caso está llegando alrededor, pasando apenas los 100 ohmios. Entonces, esto es la lectura de lo que llamamos la reentrada. Más adelante lo vamos a ver de nuevo cuando nuestra escala ya pasa el límite que le dimos, que era 50 ohmios metro. Y nuevamente volvemos a recalcar lo que es la imagen especular. Todos los registros tienen que coincidir. Si mi formación es muy limpia y es la más porosa, en toda esta sección yo esperaría que la máxima resistividad estuviese aquí porque tengo la mayor capacidad de acumular fluido en los espacios porosos y tengo el menor contenido de arcilla, que la arcilla lo que hace es bajar mi respuesta de porosidad. Fíjense que a medida que voy hacia el tope de esta formación sería como un grano decreciente, leemos de abajo hacia arriba, ¿no? Grano decreciente y obviamente mi resistividad también va a estar decreciendo y hasta mi porosidad está cayendo un poco ahí hacia el tope. Esta separación es producto de, como lo hablábamos, de la arcilla aquí contenido y voy de nuevo a una secuencia de arena, a un cuerpo de arenisca y fíjense que aquí hay una caída de resistividad. Un ojo inexperto pudiera pensar de que aquí hay presencia de agua móvil y que está haciendo que esto, a pesar de que es algo limpio, esté cayendo la resistividad. Si yo miro densidad de neutrón, lo que me dicen, fíjate que la separación de densidad de neutrón aquí es pequeñita y aquí casi no había. Es decir, que aquí hay un contenido de arcilla y me lo dice el gamma ray. Fíjense que el gamma ray aquí era más limpio, aquí cayó un poco. Aquí hay algo de contenido de arcilla que hizo que mi densidad de neutrones se separara y que hizo que mi respuesta de resistividad, que era casi de 150 ohmios, aquí está leyendo apenas la mitad de 50, 25 ohmios en este punto. Entonces, la arcilla tiene la propiedad de que me está bajando la resistividad en todo este cuerpo, pero yo puedo ver por las respuestas de que es una zona saturada de hidrocarburos. Aquí no hay presencia de agua porque hasta las curvas somera y profunda están leyendo similar. Y esta caída aquí es porque el volumen de arcilla que tenía esta separación aquí se incrementó mucho más. Y aunque el gamma ray, la caída no parecía ser tan abrupto, densidad de neutrón me están mostrando mejor este incremento de volumen de arcilla y que produce esta caída de la resistividad. Fíjense que hacia el tope de la formación, no solamente estoy viendo que densidad y neutrón se acercan, sino se cruzaron fuertemente. Y esto coteja con este pico de resistividad en este cuerpo de arena. Yo al ver este cruce que ocurre solamente al tope de la secuencia, y eso en base al tiempo, la experiencia, lo van a poder ver, que cuando se depleta una formación, el gas que estaba disuelto en el hidrocarburo se libera en el petróleo, en la fase líquida, se libera y se tiende a ir al tope de la estructura. Me ha pasado muchas veces que veíamos esos cruces como medio anómalos, porque en toda esta secuencia, inclusive esta alta resistividad no ocurre, pero al tope de la secuencia ocurre, y tomábamos con los probadores de formación, con los MDT, no sé, los medidores de presión de formación en hoyo desnudo, nos parábamos en este punto y medíamos, y resulta que esto eran zonas depletadas, y al estar depletado, el gas se liberó y se va al tope de la acumulación. Muy probablemente esto es un sello hidráulico, esto estaría comunicado y al tope, entonces está ese gas que se va liberando. Eso puede ser una capa secundaria de gas, como dicen, por el efecto de la depresión. Y esto es un pozo que, si estoy viendo los registros, es que lo acabamos de perforar, es un pozo nuevo. Él está siendo testigo del drenaje en el área, que hicieron otros pozos previamente. Cuando yo voy a perforar, la porosidad y la radioactividad, entre comillas, deberían ser estables en el tiempo.
pero las resistividades no, porque como yo estoy en un proceso que puedo estar inyectando agua, estoy produciendo hidrocarburos, esto va a estar cambiando en el tiempo. Y cada vez que yo corro un registro de resistividad es una foto en un momento específico, porque esto va a estar cambiando. Y en este momento específico, aquí ya se había producido, hay una disminución de la producción y hay gas que se está acumulando al tope de la formación. Vamos a ver otro ejemplo.